Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los canales de la Federación Española de Fútbol. Continúa la jornada de fútbol playa aquí en los complejos deportivos de Mazarrón. Concretamente tenemos aquí este Barcelona Beach Soccer Club contra el Playa Sol de Alicante. Un grandísimo partido de esta jornada 2. Grupo A, y se preguntarán de qué vienen, qué resultados traen estos equipos de momento, en lo que va de campeonato. Pues bien, el Barcelona jugó ayer y ganó 0-7 ante el Spartan Beach Soccer, y el Club Deportivo de Fútbol y Vóley Playa Sol de Alicante perdió 10-3 ante el Control Melilla B. Estos son los resultados que traen estos equipos a este partido, y hoy se van a enfrentar en busca de sumar más puntos que lo acerquen a la primera división de fútbol playa. Ahí veíamos el sorteo de campos, arbitra el partido González García Mario, y estamos en los momentos previos a este gran encuentro en la localidad murciana. El Club Deportivo Fútbol y Vóley Playa Sol de Alicante, corrijo, 2-8 perdió, pero ante el Club Deportivo Peña Real Madrid. Es decir, la situación clasificatoria: llega el Barcelona con 3 puntos, el Club Deportivo Fútbol y Vóley Playa Sol de Alicante con 0 buscaría sumar por primera vez en lo que va de competición. Suena la música aquí en el Complejo Deportivo de Mazarrón, y la primera posesión del partido será para el Playa Sol de Alicante. Vemos ese primer golpeo, esa primera jugada del partido que va a llegar enseguida. Recuerden, 3 partes de 12 minutos las que vamos a tener, y esto va a arrancar ya de ya. Primera posesión para el Playa Sol de Alicante. Ojo esa jugada, el remate. Primera intervención del partido en forma de parada, y se queja ahora la guardameta del Barcelona Beach Soccer Club en ese choque que tuvo con Almudena. Importante para situar a todos los telespectadores: está hoy de amarillo Playa y Sol de Alicante. A la izquierda, a la derecha, el equipo que tiene la posesión de amarillo está el Barcelona Beach Soccer Club. De rojo el Alicante. Ojo ese golpeo, arriba, sacará de portería el equipo alicantino, que la pone ya en juego. Ojo a ese recorte, finalmente habrá saque de banda. La devolución ahora correcta de Alexandra. Intenta el Playa Sol de Alicante la jugada de ataque con todo abajo. Ahora Lorena. Sale Lorena. Entrada abajo de Isabel Chispi. Esa pelota que va a llegar directamente a la guardameta del equipo catalán, Leticia López, que se prepara el balón, la apertura banda. Estamos en los primeros instantes del partido, lo estamos contando en los canales de la Federación Española de Fútbol. Protege la pelota ahora Dunia, pero hubo falta en ataque sobre Inmaculada. Veamos ahí esa jugada repetida. E indicó el colegiado la falta a favor de Alicante. Se va a poner ya el balón en juego. Recuerden que la falta es una de las características de este fútbol playa, es que no hay barrera. Es cierto que esta es muy lejana y no debe ser demasiado importante, ¿no?, en el juego esta norma en este momento preciso, pero es cierto que en faltas más avanzadas es un auténtico peligro el tema de que no exista lo que es la barrera.
Ojo ese golpeo directo a las manos ahora de Leticia López. El ataque de Barcelona. El balón arriba. Se lo queda de nuevo Leticia, que la va a poner en juego para la otra Leticia, Villar. Leticia para Leticia. Se asocian ahora las tocallas del Barcelona Beach Soccer. ¡Ojo ese golpeo! ¡Gol! De Leticia Villar. Se preparaba la pelota y desde ahí la colocó en la portería rival. Llega el primer gol de la tarde. Se adelanta Barcelona. El gol de Leticia Villar. ¡Qué chicharrazo! Qué importancia tiene el bote en el fútbol playa, este terreno de juego, que claro, es algo irregular a la hora de salir rebotado el balón. Y ahora jugó a su favor a Barcelona. Continúa el partido. Se adelantó Barcelona. El gol de Leticia Villar. El golpeo arriba. Probaba fortuna ahora la guardameta Leticia López. Ojo a esa pérdida, puede ser comprometedora. Tiene que intervenir ahora en dos tiempos Carmen. Veamos esa acción que se quedó finalmente la guardameta del equipo alicantino. Hay falta a favor de Barcelona. Os lo estamos contando en los canales oficiales de la Federación Española de Fútbol en esta tarde de sábado 31 de mayo, último día del mes. Ya vamos a entrar en junio, es normal que la temperatura vaya subiendo y ahora va a haber falta a favor del Barcelona Beach Soccer Club. Va a lanzar Lorena Medeiros. Ojo ese golpeo de Lorena, la parada y tiene que sacarla como pueda Alexandra. Buena intervención ahora de Carmen, que salva las suyas. Saque de esquina a favor de Barcelona. Ojo ese balón, segundo palo, se lo queda finalmente Carmen. La tiene Joana. Joana que toca hacia atrás para su guardameta Leticia López. Está en cortito para Joana. El balón en ventaja. Ojo el golpeo de Joana. Pedían mano. Sí, parecía que sí. Dice que se estaba protegiendo en este caso Fátima, pero el colegiado indicó la falta. Veamos ahí esa mano. Falta a favor de Barcelona, que empieza mejor en el partido, que se coloca, por cierto, con 6 puntos en la clasificación. Alicante, que aún no sabe lo que es sumar en esta fase regular de esta segunda división de fútbol playa femenino. Jornada 2, grupo A. Va el golpeo Joana para el Barcelona Beach Soccer Club. Ojo al golpeo de Joana. Paró de nuevo Carmen. Ahora ese balón de área a área se la queda Leticia López. Protagonismo ahora de las porteras. Está muy bien Barcelona. La tiene Sara. Buen comienzo del equipo catalán. Juega Barcelona en ataque. Intenta defenderse como puede el Playa Sol de Alicante. Saque de esquina. Barcelona que quiere su segundo gol. Alicante que resiste en estos instantes primeros de partido. Ojo ese balón, segundo palo. El remate de Lorena Medeiros no llegó, pero protegía la bola. Ese centro finalmente se marcha por línea de fondo. Saque de portería a favor de Alicante, pero finalmente indicó el colegiado
que ese balón había tocado en una futbolista de rojo, con lo cual la posesión pertenece a Barcelona. El saque en corto al primer palo, buscando a Lorena Medeiros. Intenta la jugada individual Barcelona, quiere robar a Alicante, que sale ahora con la bola, la que se la lleva es Almudena. Ojo a esta jugada que es peligrosa, la cesión hacia atrás, se la queda Leticia López, balón hacia arriba, la tiene Leticia Villar, la autora del primer gol. Esa pelota que ahora sí favorece a los intereses de Playa Sol de Alicante. Por cierto, más cositas del fútbol playa para ir refrescando el saque en las líneas laterales de banda que se puede hacer con las manos y también con los pies. Así que son las cositas que os vamos contando, muchos y muchas ya lo sabréis, pero son los detallitos que os vamos aportando durante la retransmisión de este gran deporte como es el fútbol playa. Os lo ofrecemos todo el mejor deporte de nuestro país aquí en los canales oficiales de la Federación Española de Fútbol. Vence Barcelona 1-0 en esta jornada de tarde. Roba ahora Barcelona. El ataque que puede ser prometedor. Al suelo, bien Inmaculada. Vuelve a robar Barcelona, pero había falta sobre Inma. Se la prepara Inma. La misma que recibió esa falta. Restan 6 para el final de esta primera mitad. Se viene ahora el golpeo lejano, pero puede tener peligro. Ojo, ese remate se va demasiado arriba. Habrá portería para el Barcelona. La pelota llega directamente a las manos de la guardameta de Alicante, Carmen, que la ponía en juego, pero recupera rápido el esférico Joana. La cesión atrás para Leticia López, que se la da Leticia Villar. Ojo, porque la tiene Leticia por el centro. Ojo, el disparo. Abajo otra vez. Carmen, que se tiene que emplear a fondo. Está salvando a su equipo en estos instantes primeros de partido. Varias intervenciones ya de la guardameta visitante en el día de hoy. La chica que viste de rosa. Ojo, porque la tiene ahora en ataque Carmen. En ese saque, en esa zona cercana al saque de esquina, habrá balón para Barcelona, insisto, Barcelona que está vistiendo de amarillo a la derecha de la mesa de retransmisión, a la izquierda de rojo Alicante. Ojo, ese centro tiene que salir Carmen, que tocó el balón levemente lo suficiente para evitar un posible remate. La pérdida comprometedora se la lleva ahora Leticia Villar. La tiene Leticia, que intenta buscar alguna compañera, se da la vuelta, juega hacia atrás, el golpeo, vuelve a parar Carmen, una intervención más de la guardameta de Playa Sol de Alicante. Ojo, el centro de nuevo Carmen, y sale ahora Playa Sol de Alicante. Ojo, que la jugada tiene peligro, ese centro va a evitar que salga para continuar con la jugada. Pero la que salió muy atrevida y con decisión fue Leticia López, que se la quedó. Ojo, ahora que está sola, tiene que salir de nuevo Carmen. Esa pelota queda suelta. Atrás, Carmen. Toca y toca Barcelona. Lo pasa mal Playa Sol de Alicante, que se está salvando gracias a las paradas de Carmen, que está teniendo un comienzo de partido brutal. Ojo a este 2-1. Playa Sol de Alicante, que ahora decide tirar las líneas algo más arriba para buscar el gol del empate. La tiene Leticia. Tiene la posesión atrás Joana, que toca para Leticia López. 3:35 en lo que resta para el final de esta primera mitad. Recuerden, 3 periodos de 12 son los que hacen que se complete un partido. ¡Ojo esa jugada! Intentó el remate con calidad, buscando el cañito, me da la impresión ahora la jugadora del Barcelona, pero no encontró finalmente fortuna, se topó con el muro de Carmen. Quiere subir la bola Barcelona, es Dunia. Ese balón se lo queda ahora Leticia López.
La jugada de ataque no llegó finalmente Lorena Medeiros. Se la queda de nuevo Carmen. Quédense con el nombre de esta guardameta porque está haciendo un partido sensacional ante el asedio hasta ahora de Barcelona, que quiere otra jugada de ataque. Es Dunia. Ojo ahora esa jugada, el centro tocó directamente en la espalda de Almudena. Se la queda Carmen. 2:23. Suena una canción que todos y todas seguro que conocéis, o muchos. Todo el mundo saltando por el cumple de Marta. La estamos escuchando mucho esta canción, ¿eh? Es una de las cosas también que me gusta del fútbol playa, ¿no? Esa música mientras se juega hace que sea aún más interactivo si cabe este deporte. Y anima a cualquiera. Va a haber falta a favor de Barcelona. Falta bastante lejana que va a golpear Joana. Resta 2:22 para el final del primer periodo. Os lo estamos contando, canales oficiales de la Federación Española. Aquí el mejor deporte de nuestro país. Preparada Joana. Ojo el golpeo de Joana. Y saque de portería, se marchó a la derecha de la portería defendida por Playasol de Alicante, que la quiere poner rápido en juego. Era Carmen, la cesión de cabeza de Joana para Leticia López. Estamos en la recta final de esta primera mitad. ¡Uy, qué buen movimiento de Lorena Medeiros! Pero resolvió bien la jugada ahora la zaga de Alicante. ¡Ojo a esa jugada que tiene peligro! De nuevo Carmen, se le quedó el balón un poquito atrapado en la arena ahora la futbolista de Barcelona. Y hay posesión para Playasol de Alicante. Se intenta preparar la jugada individual a Alexandra Fernández. La pelota le llega de nuevo a Leticia López, que juega hacia la banda izquierda. Va a cerrar ahora Playasol de Alicante. Resta 1:30. Y ahora parece tener alguna molestia. Hay una futbolista de Playasol de Alicante. Parece que le ha entrado algo de arena en los ojos. Y vemos ya cómo parece recuperarse. Es cierto que es bastante molesto seguro ese momento ahí en el que te entra arena. Porque claro, sabes que puedes continuar jugando, pero tienes la visión un poco nublada en ese momento. Pero bueno, se recupera ya la futbolista de Playasol de Alicante. Como he dicho esta mañana, gajes del oficio. Juega ahora Barcelona. Esa pelota se pierde por línea de fondo. Le llega el balón a Carmen. La pone ya en juego. Ese balón lo cede Inma para Carmen. Recupera Barcelona. Esa pelota le va a volver a llegar a la guardameta del equipo visitante. La tiene Carmen. Estamos en los segundos finales. Ojo a esa pelota, el golpeo. Finalmente tocó una futbolista de rojo. El intento de Leticia Villar, que vuelve a quedarse el balón. La posesión del esférico hacia atrás. Es Leticia López la que quiere jugar el balón arriba. Estamos en los instantes finales de esta primera parte que está llegando a la conclusión. Pero nos quedan todavía 2 y el partido está tremendamente igualado. En cuanto al resultado, 1-0 tan solo gana Barcelona a Playasol de Alicante. Se la prepara ahora Leticia López. Quiere una última jugada Barcelona, pero no va a poder ser. Esta primera mitad acaba de concluir. La primera de 3. 1-0 gana Barcelona Beach Soccer Club a Playasol de Alicante. El gol, el único del partido hasta el momento, fue de Leticia Villar.
Vamos a contaros esta segunda mitad. Recuerden, Barcelona gana 1-0 a Playa Sol de Alicante, marcó Leticia Villar y esta primera posesión del partido va a ser para el equipo que viste de amarillo, va a ser para Barcelona. El pase atrás, ese golpeo, tocó directamente en Inma, que está siendo también importantísima para tapar esos disparos lejanos del equipo catalán. Suena la música aquí en Mazarrón, en la localidad murciana. ¡Ojo ese golpeo! ¡Gol! ¡Gol de Lorena Medeiros! Anota el segundo para Barcelona. En ese buen centro al área se giró perfectamente y sacó ese latigazo imparable. Anota Barcelona, anotó Lorena Medeiros. Llega el segundo del partido para Barcelona, quiere marcar el primero, Playa Sol de Alicante. Ese balón llega directamente a las manos de la guardameta, que ahora se ha intercambiado. Está sobre el terreno de juego Jamila Soraya. La pelota para Jamila, que pide calma, el balón hacia arriba, se marcha por línea de fondo. La tiene ahora Playa Sol de Alicante. Marwa. Ojalá pérdida comprometedora, puede haber ataque de Barcelona, ese remate paró Carmen. Volvió a parar Carmen. Y esa pelota la tiene que sacar como pueda el equipo alicantino, pero hay pérdida muy comprometedora. El ataque de Barcelona, ese remate fuera. Se marchó a la izquierda de la portería defendida por Carmen. Nueva ocasión de Barcelona. Continúa el partido, resta 10 y medio, sigue queriendo más el equipo local, el equipo catalán. Uy, esa internada en el área, tiene peligro, el remate, gol. El recorte sutil y con mucha calidad ahora de Dunia, que se quedó sola y metió ese balón en la portería defendida por Carmen. La jugada individual de Lorena perfecta, que superó a una rival, y ese golpeo a placer para marcar el tercero de Barcelona. Anotó Dunia. Va a tener ahora el balón Playa Sol de Alicante. Desde aquí que saludamos a todos los telespectadores que nos estén viendo en la tarde de hoy, en estos partidos de esta segunda división de fútbol playa femenino. Ojo ahora esa jugada que podía ser buena de Marwa, pero va fuerte y contundente abajo ahora la autora del gol último, Dunia. La pone en juego Playa Sol de Alicante. Dunia, que está ahora en plena confianza. Ese balón que llega directamente hacia Jamila Soraya. El ataque que lo lleva Leticia Villar. El control de Leticia. El balón por delante buscando ahora a su compañera. Avanza con el balón Joana. Ese golpeo se lo queda Carmen y lo rechaza una compañera de su equipo para mandar el balón a saque de banda. Cuando veíamos esa jugada repetida, ese golpeo fuerte, centrado eso sí, y la tajada de Carmen la tiene Jamila Soraya. Restan 9 minutos para el final de este segundo periodo. Gana 3-0 Barcelona. Ojo a esa jugada individual, la tiene Joana, pisa el balón, lo cede atrás. Os estamos contando el mejor fútbol aquí en los canales de la Federación Española de Fútbol. Ojo, ese golpeo de portería a portería. Finalmente la pelota le cae a Viviana. El ataque comprometedor lo tiene Almudena. Se van sumando efectivos para el Playa Sol de Alicante, pero roba la pelota ahora Barcelona, que parece estar ahora mismo ligeramente superior físicamente hablando
porque sobre todo en la jugada de ataque lo estamos viendo, ¿no? De Playa Sol de Alicante, como no puede terminar de incorporar las suficientes futbolistas. Y en este caso, Almudena está haciendo un trabajo de desgaste brutal arriba, pero es cierto que cuando se da la vuelta suele estar bastante sola. Es decir, estarán las líneas algo separadas. La juega ahora Barcelona. Es un deporte, eso sí, que exige un nivel físico brutal, ¿eh? Juega Barcelona, resta 7:55 para el final de este segundo periodo. ¡Ojo a esa chilena, la parada de Carmen! Se atrevía con todo Lorena Medeiros, que quería el segundo. Volvió a intervenir. La guardameta que viste hoy de rosa, volvió a intervenir Carmen. Va el saque de esquina Joana. Ojo a ese balón al segundo palo, el remate que llegaba de Lorena Medeiros. Ese balón se perdió por línea de fondo. Restan 7:20 para el final de este segundo periodo. Saque de esquina finalmente para Barcelona. El balón al primer palo se lo queda Lorena Medeiros. Sale ahora Isabel Chispi. El balón que llega directamente a las manos de Jamila Soraya. Ojo ese balón que puede ser bueno. El remate al larguero. Al larguero el remate de Sara. Y la chilena ahora la tiene que sacar Alexandra Fernández. Balón para Jamila Soraya. Vaya partidazos estamos contando aquí en el canal de la Federación Española de Fútbol. El mejor fútbol playa. Segunda división femenina. En busca del ascenso. Estos equipos que están disputando este torneo, esta fase regular. Cuando vemos ahí algunos highlights que nos ofrece nuestro querido realizador David Serrano, que lo está abordando como siempre con sus repeticiones y sin perderse ni un solo detalle. El equipo de la Federación Española de Fútbol para contaros este torneo en Mazarrón. Ahora la jugada de ataque. Cuidado que la tiene Leticia Villar. Ese golpeo, gol de Leticia. Firma su doblete en la tarde de hoy en Mazarrón. Gol de Leticia. Llega el cuarto. Barcelona 4. Playa Sol de Alicante 0. Ahí vemos esa jugada. No podía hacer nada la guardameta visitante. Y ayer ya goleó Barcelona y hoy, cuidado porque va camino de lo mismo. Quiere ser candidata a estar entre las primeras. Aún le queda mucha Playa Sol de Alicante. Estamos en la jornada 2. Recuerden que son 7. Esto solo acaba de comenzar. Estamos despidiendo por todo lo alto este mes de mayo y vaya mes de junio que nos espera. De fútbol playa espectacular, apasionante, caluroso. Eso no lo podemos obviar. Que estamos ya en unas fechas del año en la que priman las altas temperaturas. Juega Barcelona desde atrás. Jamila Soraya. Restan 5 para el final de este segundo periodo. Esa parada de Carmen se la intenta quedar ahora Chispi. La va a perder. Ataca Barcelona, quiere quitársela de encima Playa Sol de Alicante para evitar el peligro, lo va consiguiendo porque hace que Barcelona tenga que dar pasos atrás. Avanza ahora con el balón Leticia Villar, que quiere su tercer gol. Ese remate tocó directamente en Chispi. Llega la cobertura ahora una compañera del Barcelona. Ese remate acrobático era bueno de Carmen Galvez. La jugada de ataque Alexandra, que no pudo contactar del todo bien con el balón. Saque de banda a favor de Barcelona. Ahí veamos el remate de la capitana que negaba con la cabeza. Saque de banda que se pone ya en juego. La tiene Jamila Soraya. Estamos llegando a la recta final. Queda un tercio de este segundo periodo. Restan 4. Jamila con Sara. Se paró, por cierto, la música en Mazarrón.
La tiene ahora Leticia Villar. Con Jamila. El golpeo ahora de Jamila. Ese balón parece que lo tocó Carmen. Intenta montar la contra Playasol de Alicante. El pase a banda de Chispi. Se pierde finalmente. Saque de banda a favor de Barcelona. Ese balón tocó en el palo derecho. Se libró del quinto ahora Playasol de Alicante. La tiene Leticia Villar, que toca con su portera Jamila. La pelota le llega a Sara. Ahora esa puja de balón que está muy igualada. ¿Quién se llevará finalmente la pelota? ¿Quién se llevará el esférico? Era Barcelona, pero le duró poquito porque ese pase era defectuoso y le llegó a Inma, que es precisamente la jugadora que tiene la pelota. De nuevo Inma. Ante la presión ahora de Carmen Gálvez. Ojo al ataque de Playasol de Alicante. Puede ser buena la apertura banda. La tiene Marwa. El centro al área de Marwa. Se marcha por detrás de la portería. Defendida por Jamila Soraya. Habrá puerta a favor del Barcelona Beach Soccer Club. Ojo a esa pelota. La tiene Barcelona. Quiere el tercero, quiere el hat-trick. Leticia Villar, pero no lo consigue. El golpe ahora de la dorsal número 0. Sí, Sandra. Ataca Playasol de Alicante. Es Marwa. El balón al área. Remate de Alexandra. Gol. El primero para Playasol de Alicante. Aunque lleva el número 7. Apareció como las 9 en el área para aprovechar ese buen balón de su compañera. Anotó Alexandra. Llega el primero de Playasol de Alicante. Barcelona Beach Soccer Club 4. Playasol de Alicante 1. Anotó Alexandra. Y vuelve la música al complejo deportivo de Mazarrón. Se mete en el partido de manera tímida Playasol de Alicante, pero sin duda este gol es una declaración de intenciones. Protege el balón ahora Barcelona. La tiene Jamila Soraya. Restan 2 de esta segunda mitad. Estamos en la recta final de este segundo periodo. Lo contamos, canales oficiales de la Federación Española de Fútbol. La tiene Jamila. El golpeo de Jamila se la queda Carmen. Y ahora está cerquita del rechace de Siré, que intentaba meter el balón en campo rival. Lo conseguía, pero finalmente la posesión del balón pertenece a Barcelona. Balón arriba. Puede haber jugada ahora de peligro. Vemos cómo se abre en banda Leticia Villar, que seguro que quiere hoy su hat-trick. Buen giro ahora. Y la falta sobre Lorena Medeiros la cometió Miriam. Pide distancia ahora González García Mario, el colegiado del partido. Va a haber jugada de mucho peligro. La que se prepara para golpear es Lorena Medeiros. Tarde de sábado espectacular en Mazarrón. Ojo a ese golpeo que sí lleva peligro, porque está no muy cerca, pero tampoco lejos. Está en 2/3 de campo. Ese balón. En 3/4, como se suele decir, para que me entendáis. ¡Ojo! Ese remate la paró Carmen. La volvió a parar Carmen. Ese golpeo de Lorena Medeiros. Y ahora la ayuda defensiva de Miriam. Resta un minutito de este segundo periodo. Está el partido ahora entretenidísimo. ¡Qué toquecito! ¡Qué gol! ¡Gol! Hat-trick. ¡Gol! De Leticia Villar, aunque le vi hacer un gesto con la mano
negándolo. No sabemos si finalmente quizá se lo tenemos que apuntar a Lorena Medeiros, ¿eh? Esto va a dar que hablar. Es cierto que quizá con una repetición lo podamos aclarar, pero primero esta jugada de ataque, se golpea el larguero. El golpeo que se fue al larguero, nos comentan por aquí por vía interna que ese gol no subió. Con lo cual, no sube el quinto al marcador. Es cierto que, como os comentaba, veía a Leticia Villar negar con un gesto esa acción. Precisamente la protagonista ahora de la jugada, sobre Almudena, esa falta, y ahí vemos la repetición. Y es cierto que, como veíamos, negaba. Y claro, la cosa es que no la tocó nadie. Entonces, gesto bastante respetuoso, en este caso de Leticia. Y son cosas que se agradecen y hacen más bonito al deporte, sí. Estos gestos de compañerismo. Así que ahí queda. Como anécdota, no pudo subir al marcador porque no tocó la bola. Ojo ahora porque hay balón para Playasol de Alicante. 4-1. Las indicaciones por vía interna que nos la daba nuestro querido David Serrano. Atentísimo a todo. Y es que no solo tenemos 2 equipos hoy sobre el terreno de juego, sino que son 3. También con el que estamos formando hoy aquí todos los compañeros de la Federación Española de Fútbol. Ahora finaliza este segundo periodo. Recuerden, 4-1. Gana Barcelona Playasol de Alicante. Se tiene que disputar aún el tercer y último periodo. Los goles hasta el momento son de Dunia, Leticia Villar por partida doble y Lorena Medeiros para Barcelona. Para vóley Playasol de Alicante anotó Alexandra Fernández. No se vayan, porque enseguida le contamos el tercer periodo aquí, en la localidad murciana de Mazarrón.
Vamos a contaros este tercer y último periodo. Recuerden, 4-1 gana Barcelona Beach Soccer Club al Club Deportivo de Fútbol y Vóley Playa Sol de Alicante. Son ya las 7:11 de la tarde. Sigue avanzando este sábado 31, último día de mayo. Y va a iniciarse esta tercera y última mitad en el Complejo Deportivo de Mazarrón, en Murcia. Esto va a empezar de un momento a otro. Recuerden, a las 8 tenemos el Maristas de Alicante, Spartan Beach Soccer. No se vayan de los canales de la federación porque tenemos fútbol de manera ininterrumpida. Ojo a esa apertura, banda. Puede llegar la primera jugada de ataque. Tiene que proteger ahora el balón Chispi, que con mucho oficio recuperó la bola para su equipo. Juega Barcelona. Acaba de comenzar el tercer y último periodo. Ese balón va a llegar a las inmediaciones de Carmen. Sube la bola ahora Playa Sol de Alicante. Ese remate demasiado lejano. Finalmente se marchó por línea de fondo. Vemos ahí que entra ahora el colegiado el asistente, mejor dicho, a comprobar y pitar en este caso esa posesión a favor de Barcelona. Le entregaba la pelota directamente a Joana. Leticia. Para Jamila Soraya. Quieren los técnicos delegados de Barcelona que suban la pelota. En este caso su equipo, el equipo catalán, que gana 4-1. Que sumaría 6 puntos, que se colocaría como líder. El comienzo de Playa Sol de Alicante sí es verdad que ha sido algo peor, aún no suma ningún punto, pero estamos en la jornada 2, restarían 5. La falta ahora a favor de Barcelona, en esa caída de Joana. Falta que provocó en este caso Alexandra Fernández, que venía a disculparse. Y si algo está predominando en este campeonato de segunda división es el respeto entre todas las futbolistas, cosa que se agradece, no sabéis cuánto, es lo más bonito de este deporte, sin duda. La competitividad y el respeto. Dos ingredientes básicos para que podamos disfrutar del fútbol playa. Ojo, ese remate, se la tiene que quedar Carmen. El rechace de nuevo, se la queda Carmen. Otro rechace, de nuevo Carmen. Fue triple la intervención de la guardameta del Playa Sol de Alicante, que está firmando un auténtico partidazo. Juega Playa Sol de Alicante, tenía que despejar a banda ahora Miriam, que parece tener algo cargada esa zona del muslo. Veremos a ver si puede finalizar el partido. Es cierto que aquí hay cambios volantes para beneficiar el espectáculo y que las futbolistas en este caso estén frescas y puedan dar el máximo en el periodo de tiempo que se encuentren sobre el terreno de juego. Ojo, porque hay jugada de peligro. Es Alexandra Fernández ante Leticia Villar. Saque de banda para Playa Sol de Alicante. Peligro ahora en esta jugada. Ese balón lo va a cortar en el primer palo Barcelona. La jugada ahora que quiere cortar Miriam. Puede llegar una chilena, pero finalmente no. Ojo, porque puede haber peligro. Esa internada en el área. Se vence Carmen, pero se vuelve a levantar. La tiene Joana. Ese balón picadito. Directo a las manos de Carmen. La pone rápido en juego. La prolongación de Alexandra se la va a quedar finalmente Leticia López.
La música que no para y que nos acompaña durante cada partido, durante cada momento de este torneo. Y es que se va acercando el verano ya en nuestro país, en España. Ojo a esta jugada ahora de Barcelona. Puede haber peligro. Finalmente se atrevió a meter la pierna Marwa, que quiere finalizar esa jugada de ataque. Abajo Leticia López. Desde aquí, por cierto, aprovecho para mandar también saludos y toda la fuerza y ánimo del mundo a todos los chicos y chicas de nuestro país que vayan a presentarse ahora a las pruebas de acceso a la universidad, a la selectividad, como ustedes prefieran llamarlo. Empiezan ya prontito y son fechas muy marcadas para los estudiantes. También desde aquí desear suerte a todos los estudiantes de universidades y de cursos inferiores que estén rematando ya este curso 24-25. Y cuando acaban los cursos de estudios arranca el fútbol playa, para que pasemos un ratito agradable viendo deporte de altísimo nivel, como el que nos están ofreciendo estas chicas de Barcelona y Alicante. El golpe ahora de Carmen se va por encima de la portería defendida por Leticia. Es Leticia Villar, la pelota arriba, quiere buscar el quinto. Barcelona es Lorena Medeiros. Joana, que avanza con la pelota, finalmente se para y se la va a dar a Leticia. Levanta la cabeza Leticia, que juega con Joana. Joana, que sube la pelota, la recibe Leticia Villar, que quiere buscar un golpeo espléndido. Finalmente esa pelota tocó arena y salió con poca potencia. La jugada individual con caño incluido. ¡Ojo ese balón! ¡Gol! ¡Hat-trick! Ahora sí de Leticia Villar. ¡Qué buena fue la jugada de Barcelona! El gesto técnico espectacular de Dunia y el remate a placer para hacer el tercero en su cuenta particular. Leticia Villar, llega el quinto, Barcelona 5. Playasol de Alicante 1. Parada ahora interesante de Leticia López. Va a sacar ahora ese balón Fátima. La pone en juego Fátima. De nuevo, la futbolista de Playasol de Alicante intenta sacarla de ahí Barcelona. Tiene que acudir a la ayuda Leticia. Para su tocaya Leticia Villar, que tiene una calidad brutal, ¿eh? En cada movimiento va sorteando rivales. Y producto de ello sus 3 goles en el día de hoy. Ojo, porque caía una futbolista en el área. Penalti a favor de Barcelona. El penalti de Almudena en ese forcejeo con Lorena Medeiros, que va a tener la ocasión ahora a balón parado. En portería Carmen, que seguro que no lo va a poner fácil. Al golpeo Lorena Medeiros, que quiere su doblete la tarde de hoy sábado. Jornada 2, Grupo A, Mazarrón. Preparada para el golpeo Lorena Medeiros. En portería Carmen. Ojo a ese golpeo. Gol de Lorena Medeiros, que anota el sexto para Barcelona. Barcelona 6, Playasol de Alicante 1. Cambio ahora en la portería de Barcelona. Continúa el transcurso del partido. Se
queja ahora Almudena de ese penalti. No le pareció suficiente a la futbolista alicantina, pero el colegiado no lo vio así e indicó la pena máxima. Restan 6:39 para el final de este partido. Nos encontramos ya en el tercer tiempo. Ojo a esa pelota al área. Tiene que sacarla como puede Barcelona, pero la recuperó Chispi. Alexandra. Era Viviana la que recupera precisamente ahora el balón. Hoy se intentaba, pero finalmente se la quedaba Lorena Medeiros, que toca atrás hacia Leticia López. El golpe arriba de Leticia, esa pelota se pierde por línea de fondo, sacará Carmen. Se la intentaba quedar Chispi, otro golpeo, se la quedaba Carmen en un primer instante, pero va a haber otra jugada de peligro, la tiene Carmen Gálvez. La toca ahora Leticia Villar, que se intenta marchar de Chispi, lo consigue ese centro al área, finalmente el remate de cabeza no llegó. Por parte de Sara. Juega Playasol de Alicante. El equipo alicantino. Balón arriba. Lo toca Almudena. Os lo estamos contando en los canales oficiales de la Federación Española de Fútbol. El mejor fútbol playa aquí en vuestra casa. A los mandos de la nave, David Serrano. La voz la pone un servidor, Alejandro Oliva. Juega Playasol de Alicante, era Almudena, que tocaba para Carmen. Juega Barcelona, que quiere otro gol. Por cierto, ahora vamos a analizar un poco cómo va esta jornada número 2. Black Wolf Academy ganó 5-2 a las 10 de la mañana a Igicontrol Melilla B. A las 11:30 se disputó el Peña Real Madrid 4, Roses Playa 2. Se está disputando en este momento el Barcelona Beach Soccer Club Playasol de Alicante, con resultado momentáneo de 6-1. Y a las 8 tenemos el Maristas de Alicante Club Deportivo Spartan Beach Soccer. La próxima jornada, la jornada número 3, se disputa mañana en este grupo a las 9 de la mañana, un poquito más temprano que hoy. Black Wolf Academy se enfrenta al Club Deportivo Peña Real Madrid. El equipo melillense. A las 10:30 tenemos el Igicontrol Melilla B, Spartan Beach Soccer. A las 12 Roses Playa, Barcelona Beach Soccer Club. Y a las 1:30, todo en horario de mañana, el Playasol de Alicante, Maristas de Alicante. Aquí habría derbi, ¿eh? Los partidos de la jornada de mañana, pero aún nos queda por contar el final de este y otro más. Ese remate al primer palo lo intentó Sara, finalmente se marchó por línea de fondo. Lo estamos contando, segunda división femenina, grupo A, jornada 2. Os contábamos cómo sería la jornada de mañana, también cómo finaliza la de hoy, con ese Marista de Alicante, Spartan Beach Soccer a las 8. El juego que sigue aquí, en este complejo deportivo de Mazarrón, donde el fútbol playa no termina nunca, siempre se está jugando en este mes tan apasionante. Veamos ahí esa falta ahora sobre Almudena. Gracias a todos los que nos seguís cada día en los canales oficiales de la Federación Española. Suena la música, la tarde que aún no cae, en Mazarrón sigue picando el sol de lleno, pero es cierto que me esperaba la temperatura bastante más alta que por la mañana y no ha sido así, ¿eh? Se mantienen 28 graditos. La falta a favor de Playasol de Alicante. El golpeo de Almudena. Restan 4 para el final del partido. Ese balón se marcha por encima de la portería defendida por Barcelona, por el equipo catalán. Resta 3:50. Jugada de ataque ahora que tiene Viviana en su poder.
Finalmente roba Barcelona. Ojo, porque montan el contraataque. Lo quiere intentar, pero está bien replegadita ahora la zaga alicantina. El balón arriba lo intentaba Leticia López, que se quería sumar a esta fiesta del fútbol. La jugada individual de Viviana, cerquita de la banda derecha. Finalmente se le marchó esa pelota. Balón hacia arriba. El gol ahora de Barcelona. Llega el séptimo del equipo catalán. Anotó la dorsal número 14, Carmen Gálvez. El servicio muy preciso de su guardameta y el toquecito. ¡Qué barbaridad! ¡Qué taconazo parece de Carmen Gálvez! ¡Qué golazo! El gesto técnico es brutal, una delicatessen para anotar el séptimo de Barcelona. La sonrisa que lo decía todo. El golpe ahora de Alexandra le va a llegar directamente a Barcelona, al equipo catalán. Balón hacia arriba, buscando una nueva jugada de ataque. Roba ahora Playasol de Alicante, era Marwa. Va a poner el balón en juego Marwa. Ojo a esa pelota. Por cierto, destacar también una cosa que me está llamando mucho la atención y es las poquísimas pérdidas de tiempo que hay en este deporte, ¿eh? Fijaros lo fácil que sería trasladarlos a otros. Y es que al fin y al cabo es la base de todo, ¿no? La deportividad, el respeto y las ganas de querer jugar al fin y al cabo. Porque cuando se pierde tiempo estás interrumpiendo continuamente el espectáculo. Pero aquí se juega y mucho. Joana. Piden calma desde el banquillo catalán. 7-1. Gana el equipo local, el que viste de amarillo, Barcelona. Leticia. Avanza con la pelota Leticia. El golpeo pegadito al palo. Gol. Póker de Leticia, que no oculta su cara. Llegó el octavo de Barcelona, restando 1:40 para el final. Anotó el cuarto para su cuenta particular, Leticia Villar. Estamos en el tramo final del partido. La va a poner en juego Alexandra para el golpeo de su compañera. Esa pelota finalmente que botó y no pudo contactar de primeras Isabel. Es Sara. Para Joana. El golpeo de Joana, potente, lo paró Carmen. Y ojo, porque la jugada sigue, se agachaba Sara para la incorporación de Joana. Y Joana la que pelea la pelota prácticamente desde el suelo. Leticia Villar. El balón arriba, sale Carmen. Alexandra. Que ahí Alexandra falta. Veíamos ahí esa falta sobre Alexandra Fernández, la capitana del equipo alicantino. Va a golpear esa pelota. La capitana alicantina resta 1:03.
El golpeo de Alexandra se marcha a la izquierda de la portería defendida por Jamila Soraya. Y la pone rápido en juego, buscando a su compañera. 8-1 gana Barcelona a Playasol de Alicante. El giro ahora bastante bueno de Sara. Ese balón al área, lo saca Alexandra. Le vuelve a caer el balón al equipo que viste de amarillo, a Barcelona. Estamos en los segundos finales de este encuentro y el gol de Barcelona. Llega el 9º del partido. El golpeo de Jamila Soraya y ese balón que se coló en la portería defendida por Carmen. Lo celebra Barcelona. Veíamos ahí cómo se preparaba la pelota, golpeo potente y botó justo delante de la guardameta el gol de Jamila Soraya. Alexandra, ese golpeo se marcha a la izquierda de la portería defendida por la autora del último gol del 9º. Sube la pelota, Barcelona, los segundos que siguen contando. Más que contando, incluso restando. Sería más preciso. Y esto va a llegar a su final. Barcelona que gana 9-1 a Playasol de Alicante. Festín de fútbol el que se ha pegado el equipo catalán. Pero aún queda un mundo. Estamos en la jornada 2 y son 7. ¿Puede retomar el vuelo todavía Playasol de Alicante? Seguro que sí. Roba ahora precisamente el equipo alicantino que quiere subir la pelota. Corrigió bien Joana. Y ahora que llega el final de este partido, de este encuentro, Barcelona 9, Playasol de Alicante 1. Los goles para el equipo catalán de Dunia, 4 de Leticia Villar, otro de Carmen Gálvez, doblete de Lorena Medeiros y el último de Jamila Soraya. El gol de Alicante, de Playasol de Alicante, fue de Alexandra Fernández. Recuerden, en lo clasificatorio se va a los 6 puntos Barcelona, superando a Peña Real Madrid, que está también con los mismos, con lo cual se coloca líder de manera momentánea Barcelona. Falta de un partido para el final de la jornada, el partido que van a jugar a las 8 Maristas de Alicante y Club Deportivo Spartan Beach Soccer. Así que con este resultado despedimos este partido y no se vayan de esta plataforma porque no deja de dar fútbol y enseguida vamos a tener el partido de las 8 de la tarde, Maristas de Alicante, Spartan Beach Soccer, aquí en el Complejo Deportivo de Mazarrón, Murcia.